Primero tomar acá el micrófono y introducirnos a Roque Dalton, a introducirnos en la literatura centroamericana y bueno, nos va a hablar un poco de su trabajo científico también en la Universidad de Estocolmo. Oscar García se presenta él solo acá, así es que hace una pequeña introducción de ti, Oscar, porque hay mucha gente que quizás no te conoce acá de forma personal, para que todos a partir de este momento sepan quién es Oscar García y qué hacen, digamos, en la Universidad de Estocolmo. Así es que bienvenido, Oscar, el tiempo es tuyo. Buenas tardes, bienvenidos a este evento. Quien nos ha congregado aquí es, por supuesto, el escritor salvadoreño Roque Dalton, ¿no? Por eso voy a comenzar con una pequeña biografía sobre Roque Dalton, pero primero me voy a presentar yo. Mi nombre es Oscar García, yo soy salvadoreño, he vivido unos 20 años aquí en Suecia y el año pasado me doctoré en la Universidad de Estocolmo con una tesis de literatura, esta tesis que se llama Guerrilleros de papel, la representación del guerrillero en 6 novelas centroamericanas de los años 70 y 80. En esta novela yo analizo 6 novelas centroamericanas, ¿no?, para ver cómo la figura del guerrillero se representa y dar mis puntos de vista, tomando en cuenta lo que han dicho otros investigadores también, pero poniendo lo mío. Lo interesante de hoy, para lo que vamos a hablar hoy aquí, es interesante. Mi tesis es que en 2 de esas 6 novelas está presente la figura de Roque Dalton, de alguna manera. El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en El Salvador. Es un día de alegría. Pero esa misma fecha, hace 36 años, sucedió algo que llenó muchos corazones de pena. Por razones que aún no están claras, un grupo de jóvenes guerrilleros le quitaron la vida al querido poeta Roque Dalton, aquel que en su conocido poema de amor le había cantado a sus compatriotas llamándolos los guanacos hijos de la gran puta, mis hermanos. Pero ¿quién fue Roque Dalton en realidad? ¿Quién fue ese poeta de quien se rumora que trata la canción Unicornio, escrita por su amigo el cantautor cubano Silvio Rodríguez? Mi unicornio azul ayer se me perdió, con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Roque Dalton nació al calor de San Salvador en 1935, 3 años después de la famosa masacre orquestada por el dictador Hernández Martínez, que dejó un saldo de 30.000 campesinos y activistas de izquierda mal enterrados en fosas comunes. Su madre era salvadoreña y su padre, según lo contaba el mismo Roque, un norteamericano que fue miembro de la temida banda de los hermanos Dalton de Kansas. Roque estudió en un colegio de jesuitas y por ser buen estudiante recibió una beca para iniciar estudios de Derecho en Chile. En una ocasión, estando en ese país sudamericano, Roque tuvo la oportunidad de entrevistar al famoso muralista mexicano Diego Rivera. Pero resulta que el pintor también tenía intenciones de saber algo del flaco periodista que tenía enfrente. ¿Cuántos años tienes?, dicen que le preguntó. 18, respondió Roque. ¿Y has leído marxismo?, continuó Diego Rivera. No, contestó Roque. Entonces tienes 18 años de ser un estúpido, le dijo el pintor. Fue así que Roque Dalton comenzó a estudiar marxismo, a tal grado que cuando regresó a El Salvador, 11 meses después, vio todo con nuevos ojos. De repente saltaron a la vista todas las injusticias que antes habían sido parte de la normalidad. El joven poeta se casó con Aida Cañas, quien sería la madre de sus 3 hijos, y continuó estudiando en la Universidad de El Salvador.
En 1956 publicó sus primeros poemas y ganó el Premio Centroamericano de Poesía, galardón que obtendría en 3 ocasiones. Junto con otros escritores progresistas, entre ellos el guatemalteco Otto René Castillo y el salvadoreño Manlio Argueta, fundó el influyente Círculo Literario Universitario. El año siguiente, Roque Dalton ingresó al Partido Comunista Salvadoreño y viajó al Festival Mundial de la Juventud en la Unión Soviética. Hacía tiempo que el tristemente célebre general Martínez ya no estaba en el poder en El Salvador, pero el régimen dictatorial continuaba de la mano de otros generales y coroneles. Roque fue perseguido por su militancia y en 1960 fue capturado y condenado a muerte. Pero 4 días antes de que se llevara a cabo la ejecución, la dictadura cayó, si bien momentáneamente, y el poeta fue liberado en brazos del pueblo. Cuando la situación del país volvió a la normalidad, Roque salió a su primer exilio, primero a México y después a una Cuba que orgullosa estaba estrenando su revolución. En Cuba pudo dedicarse a tiempo completo a la literatura y además colaboró con la prestigiosa institución Casa de las Américas. Muy pronto se dio a conocer por su gran humanismo y por su alegre personalidad. Tanto Ernesto Cardenal como Eduardo Galeano lo recuerdan ciertamente como alguien que siempre reía y hacía reír. De esta época es su poemario titulado Las historias prohibidas del Pulgarcito. El Pulgarcito de América es el nombre con el que se conoce a El Salvador, por ser el país más pequeño del continente, y en este libro se cuentan historias prohibidas de ahí, como el poema Todos, que comienza de la siguiente manera. Todos nacimos medio muertos en 1932, sobrevivimos, pero medio vivos, cada uno con una cuenta de 30.000 muertos enteros, que se puso a engordar sus intereses, sus réditos, y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo, medio muertos, medio vivos. En 1963, Roque Dalton volvió de forma clandestina a su patria, pero al año fue nuevamente capturado y sometido a torturas. Esta vez, lo que lo salvó del presidio fue un terremoto que sacudió el país y, entre otras cosas, botó la pared de la celda donde él se encontraba. Esta increíble pero verídica anécdota la recrea Roque en su novela póstuma Pobrecito poeta que era yo. El nuevo exilio lo llevó a la vecina Guatemala y luego a Cuba, y además hizo visitas a Corea, Vietnam y otros países. Pero fue en Checoslovaquia donde el poeta pasó la mayor parte de su tiempo en el exterior, en total 2 años, trabajando para la revista Problemas de la Paz y el Socialismo, y fue allí, en la cosmopolita Praga, donde escribió gran parte de su obra. Ahí escribió, por ejemplo, el libro Miguel Mármol, basado en entrevistas que hizo al legendario líder comunista salvadoreño del mismo nombre. Miguel Mármol había sido fusilado en la masacre de 1932, pero luego de sobrevivir a las descargas y de haber sido abandonado, dado por muerto, había logrado escapar. El libro fue y es un documento importantísimo para comprender la verdad de los hechos relacionados con esa abortada rebelión campesina liderada por los comunistas salvadoreños, hechos de los cuales no había más información que la oficial, y esta era que los militares habían salvado la patria de las garras del comunismo internacional. Además de ese y otros libros, Roque escribió Taberna y otros lugares, un poemario con el que ganó en 1969 el premio Casa de las Américas. De ahí el siguiente poema, América Latina. El poeta, cara a cara con la luna, fuma su margarita emocionante, bebe su dosis de palabras ajenas, vuela con sus pinceles de rocío, rasca su violincito pedrasta, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cuartel. A principios de los años 70, muchos activistas de izquierda salvadoreños habían llegado a la conclusión de que la única forma de vencer a la dictadura militar era a través de la lucha armada. El secretario general del Partido Comunista había dejado su puesto y el partido,
para fundar mejor una organización político-militar. Poco después había surgido otra, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, formada por estudiantes universitarios. A esta última organización se adhirió Roque Dalton cuando en 1973, previo adiestramiento militar, regresó una vez más a El Salvador. Su posición política e ideológica no podía ser más clara. Había cambiado la pluma por el fusil. Sin embargo, 2 años después, Roque fue acusado por los dirigentes de su organización de ser espía de la CIA y de promover la insubordinación dentro del ERP. El poeta, privado nuevamente de su libertad, aunque esta vez por sus propios compañeros, negó y argumentó en contra de semejante acusación, pero los acusadores, sin necesidad de presentar pruebas, se convirtieron en jueces y condenaron a muerte a Roque. 4 días antes de que llegara a cumplir 40 años, el 10 de mayo de 1975, Día de la Madre, Roque Dalton fue drogado y luego ejecutado, junto a otro compañero que también había sido acusado de los mismos cargos. Hasta ahora, ninguno de los que tuvieron que ver con este hecho ha querido decir dónde arrojaron o enterraron los cuerpos. Lo que más se sospecha es que los cadáveres fueron abandonados, parcialmente cubiertos de tierra, en un lugar conocido como el Playón, que es el mismo desierto en que los escuadrones de la muerte de derecha se deshacían de sus víctimas. Los cuerpos habrían sido luego desenterrados y devorados por los perros callejeros que frecuentaban el lugar. Hay varias versiones de por qué estos revolucionarios veinteañeros despojaron a El Salvador de su más importante poeta. Algunas fuentes dicen que los líderes querían afianzar el control total de la organización para impulsar su línea militarista, la cual no coincidía con la ideología de Roque, mientras otros dicen que el poeta simplemente le había quitado la novia al líder máximo de la organización, un dirigente que poco después huyó con todos los fondos de la organización y cambió de identidad. Joaquín Villalobos, uno de los que decidieron el triste destino de Roque Dalton y que después fue uno de los más respetados comandantes de la Revolución Salvadoreña, en una entrevista dijo que en realidad no había ningún fundamento para acusar a Roque de ser espía de la CIA y que el ajusticiamiento simplemente había sido un error, debido a que ellos, los dirigentes, eran un grupo de jóvenes que no conocían ni entendían quién era Roque. Durante el transcurso de la guerra, el tema Roque Dalton fue casi un tabú, una historia prohibida del pulgarcito. Su escandalosa muerte había ocasionado la inmediata división del ERP y el surgimiento de una organización que reivindicaba su nombre. Pero ambas organizaciones se unieron más tarde junto a otras para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Puesto que iban a luchar juntas contra el régimen, lo mejor era evitar discrepancias. Pero en 1992 el conflicto armado terminó y ahora se está hablando otra vez del jovial poeta revolucionario, o más bien de los pormenores de su muerte, porque la obra de Roque Dalton siempre fue muy conocida y apreciada a nivel internacional y ha ejercido una gran influencia en los nuevos poetas de vanguardia salvadoreños. Algunos textos de Roque fueron publicados póstumamente, como el siguiente poema que se encuentra en el libro titulado Poemas clandestinos. Como tú, yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Esta fue la historia del unicornio que murió un día de la madre. Ahora voy a hablar un poco sobre la tesis mía, ¿no?
tesis que he escrito en la Universidad de Estocolmo el año pasado. Yo trato aquí los años 70 y los años 80. Son 6 novelas, 3 de los años 70, 3 de los años 80. Nicaragua, Guatemala y El Salvador es una comparación. Yo hago una investigación en 4 niveles, ¿no? No voy a entrar en terminología aquí demasiado, no voy a ser demasiado teórico aquí, sino que para que comprenda toda la gente. Son 4 niveles. Yo estudio las novelas a un nivel histórico, veo las novelas como un hecho histórico, en un nivel formal, cómo están construidas las novelas, ¿no? Cómo están escritas, el lenguaje y todo eso. En un nivel fenomenológico, donde hago una lectura de las novelas y veo lo que a mí me parece, como un lector común y corriente, leo una novela, a mí me parece esto, a ti te parece otra cosa, la misma novela, ¿no? Después hago un análisis hermenéutico, ¿no? Que es interpreto las novelas, haciendo una comparación entre todas las novelas. Las conclusiones a las que llegué fue que bueno, para empezar, las 6 novelas tienen un lenguaje centroamericano. Vale la pena decir de una vez qué novelas son, ¿no? Son de los años 70. Hay una novela del salvadoreño Manlio Argueta, Caperucita en la Zona Roja. Una novela de Marco Antonio Flores, escritor guatemalteco, que se llama Los Compañeros. Y una novela de Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, que se llama Te dio miedo la sangre. Después las novelas de los años 80 son La Mujer Habitada, Gioconda Belli, La Diáspora, de Horacio Castellanos Moya, y El Hombre de Montserrat, escritor guatemalteco Dante Liano. Entonces yo veo que las 6 novelas estas se parecen mucho en algunos aspectos, sobre todo en el lenguaje, ¿no? Que son bien centroamericanas. Hay un deseo de los escritores de reivindicar el lenguaje centroamericano, entre ellos el voceo, ¿no? Nosotros hablamos de voz, los que somos de allá lo sabemos, ¿no? Cualquier guatemalteco, hasta un costarricense, nicaragüense, hondureño, salvadoreño, hablamos de voz. Hay un poco de tú cada vez más se está metiendo, pero la verdad es que nosotros hablamos de voz en la calle, aunque se enseñe tú en la escuela. Y ese es un problema, porque la literatura por lo general ha tendido a escribir de tú, sobre todo los poetas, ¿no? Tú eres muy bella, y en la calle, hey, vos vení. Entonces no está de acuerdo, ¿no? El lenguaje no ha estado de acuerdo con la poesía, porque también algunos hasta creen que tú es mejor que vos, o que vosotros es el verdadero español, cosa que es completamente mentira, ¿no? Son diferentes variantes del español. Entonces en estas novelas todos hablan de vos, eso me gusta mucho. En las novelas de los 70 es un colectivo de hombres que luchan por hacer la revolución, y son unas novelas que hay un grado de machismo ahí también, porque no hay mujeres en esos colectivos de hombres, ¿no? Son novelas experimentales, muy difíciles de leer, porque también están influenciadas por el boom, ¿no? La literatura de García Márquez, Cortázar y otros grandes escritores del continente. Mientras las novelas de los años 80 son un poco diferentes, son más fáciles de leer, son más lineales, siguen una cronología, ¿no? Y también trata de individuos, no de colectivos, ¿no? Ahora no voy a hablar de todas las novelas porque sería demasiado largo, sino solo voy a hablar un poco de las novelas salvadoreñas para que tengamos una idea de la literatura salvadoreña en esta ocasión, y algo que tenga que ver con el poeta Roque Dalton, ¿no? La novela de los años 70 de El Salvador se llama Caperucita en la Zona Roja, de Manlio Argueta. Manlio Argueta, ¿no? Yo creo que muchos lo conocen, un escritor salvadoreño que conoció a Roque Dalton porque formaron el Círculo Literario Universitario, y también otro grupo que se llamó La Generación Comprometida. Entonces eran amigos desde la juventud. Manlio Argueta tuvo que exiliarse por la represión que había en El Salvador en ese entonces.
en Costa Rica, ¿no? Entonces él estaba desde 1972 estaba Manuel Argueta en Costa Rica, o sea que cuando Roque Dalton fue asesinado en 1975, 3 años después, su amigo, ¿no?, Manuel Argueta estaba en Costa Rica. Entonces él escribe una novela donde mete un poco a Roque Dalton ahí, y también mete otro tema muy importante para la historiografía de El Salvador, ¿no?, que fue la masacre que hubo en 1975 de estudiantes en San Salvador. El mismo año sucedieron esas dos cosas, ¿no?, y ambas cosas están en la novela. Esta novela ganó el premio Casa de las Américas en La Habana, ¿no?, y fue publicada en La Habana, porque claro, en El Salvador era imposible publicar esa novela, ¿no? ¿Por qué se llama así, Caperucita en la Zona Roja? Esa novela hay una muchacha que le dicen Caperucita y le dicen Hormiga también, pero en realidad el personaje principal no es ella, ¿no? El personaje principal es Alfonso, y esa es otra de las cosas que yo he visto en estas novelas, un cierto grado de machismo que hay en las novelas en general, que ni siquiera, o sea, le pone el nombre Caperucita, pero no es ella la protagonista, sino Alfonso. Es la zona roja de la que se habla, la Caperucita en la zona roja, ¿no? Esa zona roja es precisamente el lugar de las masacres que se dieron en San Salvador en 1975, de los cuales muchas personas fueron testigos de esa masacre, ¿no?, que muchos murieron, pero muchos están vivos y pueden contar sobre eso. Este protagonista, Alfonso, es capturado porque participa en un meeting. Él es un universitario que tienen un grupo de propaganda política, ¿no?, en la universidad. Es capturado después de un meeting y cuando sale de la cárcel se integra a la guerrilla, ¿no?, decide integrarse a la guerrilla. Ahí se da cuenta que Hormiga o Caperucita, la novia de él, que además es su prima, está embarazada, pero él es un hombre duro, ¿no? Entonces ha decidido irse con la guerrilla y deja a su mujer embarazada, a su novia, ¿no? Ese es uno de los temas también de la novela, ¿no?, esa separación que en las 3 novelas de los años 70, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, hay siempre un hombre duro que deja a su familia, deja a su novia, porque se tiene que ir a la guerrilla, ¿no?, a ese grupo, ¿no?, a pertenecer al grupo de guerrilleros. El pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol se dibuja en el porvenir o en la verdad, o el fin con Dios, quedan los que puedan sonreír en medio de la muerte y en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una furia de tiempo y de amor, una casa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje estará el horizonte, al final del viaje comienza un camino, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzo, cantando en la arena. Al final del viaje estamos tú y yo, intactos, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte y en plena luz,
cuando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi único nacer ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extrañó. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000, yo pagaré. Continuamos con el programa. La próxima participación es de Aliro Delgado Puente Alba y de Cecilia Rojas, así que recibamos un aplauso a los poetas chilenos de acá. Gracias por esto del poeta. Escribir sobre Roque Dalton para mí no ha sido fácil, porque pertenezco a una generación distinta, aunque incorporé la lucha en los años 60 y desconocía. Entonces lo que hice fue empezar a conocerlo a través de la lectura y escribí esto que vendría a ser una especie de semblanza. Y dice así, que está dividido en dos partes. Roque Dalton. Desde los caudalosos ríos de la selva fluye tu canto puro y te reclama. Y ese reclamo suena en las montañas del Salvador herido que te ama. Roque Dalton, el ciervo herido, la luminosidad de tus letras se agiganta, cruza mares, campos y ciudades y va encendiendo con amor las alboradas. Tienes la franqueza de una fruta madura, la savia y el verdor de los maizales, y en tu palabra visionaria e incomprendida, que fue flor en primavera pisoteada. El siguiente, Roque Dalton. Agudo poeta de tu tiempo aciago, intrépido mestizo de los pobres, sepultando la ignorancia fuiste por tierras de tu amada Centroamérica. Fuiste el centinela de tu tiempo, con relojes que no marcaron hora exacta. Tío Julio te llamaron los más jóvenes y traidor los dogmáticos de siempre. Roque Dalton, el estético juicioso, maestro de la ironía, enamorado, fustigaste a los que estaban por la lucha armada y en contra de comenzarla. En vano trataron los necios de separarte y contraponer tu crítica a la ideología. Si las contradicciones de tu tiempo eran como tu sombra y tu coraje las amasaba. Tu corazón no tembló ante la ignominia porque tenías la verdad a tu lado y en tu insigne pluma de guerrero la fuerza toda de la tragedia de tu patria. El Salvador llora tu ausencia y te reclama. Tu seriedad de muerte se agiganta. Los dueños de la verdad se equivocaron y sepultaron contigo una esperanza. Pero hoy estás viviendo entre nosotros, artista, guerrillero y tu coraje, que es más fuerte que las balas asesinas. No moriste. La respuesta nos solaza. Gracias.